Pues a mí la primera pregunta que se me ocurre, incluso te la habrán hecho ya varias veces, porque claro, es anecdótico. En el 2018, Víctor, tú publicas ya una novela que tiene un poco trasfondo con Lorca. Yo pude salvar a Lorca, aunque en esa relatas pues la vivencia de tu abuelo materno, si no me equivoco, que él dijo que había conocido a Lorca y que había tenido posibilidad de haberle echado una mano, exactamente. Pero entonces, este libro que ahora publicas, ¿es como consecuencia de aquel o tú ya lo tenías en mente cuando escribiste aquel? Mira, yo cuando escribí aquel, era como un tributo a mi abuelo por esa pena que yo creo que él tuvo toda la vida de haber fracasado en ese propósito de salvar la vida de Lorca, y esa pena pues a mí me da también pena, y quise contarme a mí mismo la historia porque al final fui yo quien, tirando de los hilos, entendí lo que había pasado. Entonces me la conté a mí mismo, que es como una especie de reconciliación con la historia de mi familia y con la historia de España. Yo creí que ya está, ya había terminado mi vínculo con Lorca a través de ese nexo familiar. Pero con la promoción, hablando de Lorca, aquí y allí, pues un día me entero, me lo comentó alguien, que en Cuba le tienen como una especie de leyenda a Lorca, porque recuerdan los nietos de los que en el año 30 le acogieron, que estuvo en Cuba. Y yo no lo sabía. Y dije, pero perdona, ¿en Cuba? Yo sé que estuvo en Nueva York, ¿sí? Sé que estuvo en Argentina, pero no se ha hablado de la estancia de Federico en Cuba. Entonces busqué en Gibson, Gibson lo trata pero muy de pasada. Incluso cuenta en Lorca y el mundo gay, que es un libro increíblemente maravilloso, cómo él va a Cuba para intentar saber más de esa estancia y no encontró nadie que le contara lo que él andaba buscando. Habló con Dulce María Loinaz, que sale en esta novela, que es la hermana mayor de los Loinaz, ¿sí? Pero no le contó nada. Yo creo que no le contó nada porque entre Dulce María y Federico había como un pique, que ella era muy estirada, muy academicista, ¿no? Como muy correcta, y Federico era un loquito maravilloso, que además allí se desmadró más. Yeah. Y cuando Dulce María vio a Gibson preguntando, picando piedra sobre Lorca, ella le toreó un poco, le dijo, oiga, no me pregunte más, que no le voy a contar nada. Y yo ahí vi una oportunidad. Si Gibson no ha podido encontrar lo que buscaba, yo sí. ¿Por qué? Porque he leído todo lo que se ha dicho, y aquí está en la bibliografía todos los testimonios de personas que trataron a Lorca, que han dejado cositas escritas. Y si tú juntas todas esas cositas, te sale una postal maravillosa, que es Lorca disfrutando, bailando, cantando con los soneros, cogiéndoles las claves y tocando, tomando ron, yéndose de juerga en este coche descapotable con Flor. Y, oye, me dije, qué pena que nadie haya contado esto, lo voy a contar. Y ahí sale el aliciente, el acicate, pero me faltaba una cosa, que es viajar a Cuba. Y costó, porque era el año 20, en verano estaba cerrada la isla, pero cuando la abren en diciembre, yo me dije, yo me voy. Y la gente de mi entorno me decía, no vayas, que es que te vas a enfermar, te van a encerrar, no podrás volver. Piensa que cuando yo me voy, aún no había vacunas. Era en diciembre del 20, que llegaron a finales de año, y efectivamente llego a Cuba y me hacen una PCR y me confinan allí 3 días, que podían haber sido más. Entonces, esos capítulos, sí, esos primeros son muy divertidos, porque sí, es verdad que uno, sí, te imaginas ahí encerrado, sí, en esa planta 23, que tienes una vista espectacular. Con toda La Habana abajo de mis pies. Y esos capítulos como introducción a la historia, sí, son yo cuando me puse a escribir pensé, oye, ¿por qué no contar cómo yo persigo a Lorca y lo que me pasa a mí mientras estoy persiguiendo un fantasma? Porque yo voy a una isla fantasmagórica, comparada con la Cuba del 30, pero también comparada con la Cuba de un año antes. Pues estaba todo cerrado, el Floridita cerrado, el Bodeguita del Medio cerrado, todo. Y yo, pues, apenado, pero luego me he dado cuenta de que en el fondo me fue bien, porque me focalicé a visitar los lugares, a hablar con personas. Y bueno, sí, es un contraste que me pareció interesante también, para darle aún más vida a los capítulos del año 30, que era la diversión y la alegría y la juerga continua. Porque ¿qué significó para Lorca Cuba? Se comenta que esos 98 días, lo dices en el libro, fueron los más felices de su vida. Estás diciendo que ahí pues él fue él mismo, quiero entender. Entonces, encontró la liberación, se encontró a sí mismo en Cuba, podía ser él mismo cuando en España no podía. A mí me impresiona mucho que cuando él zarpa, después de esos 98 días, en la cubierta del barco, se da la vuelta, mira
a los amigos que han ido a despedirle al muelle, está Flor Loinaz, está Juan Marinello, está otro que se llama Antonio Quevedo, y les dice, aquí he vivido los mejores y los más felices días de mi vida. Claro, él tiene entonces 32 años recién cumplidos, pero yo creo que en los 5 años que siguieron, que fue en España, hombre, también sería feliz. Pero ahí ya él se comprometió mucho con lo de la barraca y tenía como mucha lucha con España, con la vida. Pero ese paréntesis fue el momento seguro más feliz de la vida de Lorca. Y es una felicidad que pasa por los sentidos corporales, como él decía, ¿no? Por la sensualidad, por la sensorialidad. Y pasa también por el alma, porque en mi novela me ha parecido entender, mientras la escribía, me ha parecido entender que cuando llega Federico a Cuba y ve a los negros, como él dijo, negritos sin drama, que cantan, que bailan, que aceptan que son negros y viven como negros felices, contrastando con los negros de Nueva York, que él, lo acabo de leer ahora en una charla que dio, dice, lo que más me hirió de ver a esos pobres negros en esas condiciones de vida tan duras, es que no querían ser negros. O sea, esos negros quieren vivir como los blancos. Y eso a él le apenó mucho el alma. Cuando vio que en Cuba, sin embargo, la gente estaba concorde, congruente con lo que eran, creo que eso a él le movilizó por dentro a pensar, ¿y yo qué? Yo soy homosexual y no me acepto. Estoy en una lucha interna, más allá de que la sociedad me acepte o no, yo me acepto. Y entonces se dijo a sí mismo, pues sí, me voy a aceptar. Y entonces él dijo una frase que no es literal, pero que la leí y creo que la he puesto en algún lado, que el hombre que no se acepta a sí mismo será desgraciado. Y creo que en Cuba él recibe esa lección de que, oye, mira, que digan los demás lo que digan, no importa, contra eso no puedes hacer nada, sí puedes hacer contigo mismo. Y él se perdona su homosexualidad, la asume, la acepta y ya no sufre por eso, íntimamente. Otra cosa es lo que le haga sufrir el mundo. Claro. Pero él no se castiga más de la cuenta. Y escribe una obra de teatro, que es El Público. Una obra de teatro que él le dijo a Rafael Martínez Nadal, amigo íntimo suyo, en una carta, es una obra de contenido francamente homosexual. O sea, lo verbaliza, pone la palabra homosexual. Lorca se ha aceptado ya. Y hay un diálogo entre dos personajes en El Público, Pámpanos y Cascabeles, que ahora que lo he leído con más atención, sabiendo que lo escribió allí, en Casa Encantada con los Loinaz, que dice, son dos homosexuales y los dos son Lorca, pero uno es el Lorca que aún no se ha perdonado y el Lorca que sí se ha aceptado, ¿no? Y el primero dice, bueno, insulta al otro, se mete con el otro, y el otro dice, yo soy muy hombre, y soy muy hombre porque si un cazador dispara a un animal, yo lloro. Yo soy muy hombre, y soy muy hombre porque si alguien pinta una rosa en la uña del dedo pequeño de un bebé, me emociono. Está diciendo, soy muy hombre porque soy muy sensible. Entonces, él encuentra ahí la manera de ser muy hombre y ser sensible. Y él dice incluso en otro momento que los hombres de la mirada verde que han aportado tanto a la cultura del mundo. Está diciendo los homosexuales, las personas sensibles, las personas que tienen esta inclinación, han aportado mucho a la cultura del mundo. Y yo soy uno de ellos. Y yo no me voy a odiar por serlo. Y yo creo que él, bueno, hace su catarsis íntima en Cuba, en esa Cuba tan relajada. Él le dijo a su madre, esto es como Andalucía, es como Málaga, como Granada. Creo que en cada esquina me encontraré con los amigos de Andalucía, pero más relajada. Tan feliz que decía su madre en una cita que pone al principio que parecía que le gustaba más Cuba que su propia Granada, ¿no? Que su propia Andalucía. Ahí la madre estaba preocupada, decía, ¿por qué no vuelve? Si ya estaba regresando y bueno, por una semana se detuvo, pero ya lleva un mes, 2 meses, 3 meses y sin escribir. Porque desde Nueva York escribió muchas cartas, pero desde Cuba 2. Una al día siguiente de llegar y otra un mes después, 5 de abril, donde dice eso, esta isla es un paraíso, Cuba, si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía, en Cuba, y se perdió. Bueno, ¿quiénes fueron los artífices de que Federico acabara en Cuba? Porque él cuando llega a Nueva York tenía la idea ya de ir a Cuba, o fue algo que surgió sobre la marcha. Eso no lo sé con toda seguridad, eso ya es una cuestión más de estudiosos, pero sí que sé 2 cosas. Una, que José María Chacón, un cubano que vivía en España desde los años 18, 19, 20, conoció en Sevilla a Federico en una Semana Santa, era Semana Santa quizá del año 2021, que tenía 20 añitos Federico, pero estaba ayudando a Falla
a montar el primer concurso de cantejón de la Alhambra. Y habían venido aquí porque había un cantador que Falla lo quería captar para llevarlo para allá. Y en ese contubernio de la Semana Santa se conocen este cubano, que también era una persona muy culta y muy interesada por la cultura popular, y Federico. Y se prendan uno del otro. Sobre todo Chacón de Federico, porque él lo contará años después. Dice, era como estar con la poesía viva, con la poesía pura. No había publicado nada, era un chaval, pero iba todo el rato declamando, recitando, improvisando versos, y Chacón estaba maravillado, ¿no? Y esa amistad se mantiene desde el año 20, pongamos, hasta el 30, en que Chacón, sabiendo que Federico está en Nueva York, organiza con Fernando Ortiz, sí, que era el presidente de la Institución Hispano-Cubana de Cultura, y tenían dinero, unas conferencias, 3, de Federico en La Habana, pagándole, y Federico acepta. Yo creo que la propuesta ya le llega a Federico por carta a Nueva York. Él acepta, le pagan el pasaje, le adelantan unos dineros. Es la primera vez en su vida que Federico gana dinero con sus cosas, con sus charlas, y se va a La Habana. Entonces, bueno, pues sí, los responsables son José María Chacón y Fernando Ortiz. Y Lidia Cabrera. Pues Lidia Cabrera era una cubana que Federico ya había conocido en Madrid en el año 27, a la que le dijo Federico, mira, léete esto y dime el romance que más te guste y te lo dedico. Y era el original del Romancero Gitano. Entonces, Lidia Cabrera se prendó de La Casa de Infiel. Y La Casa de Infiel está dedicada a Lidia Cabrera y su negrita, que era una negrita amiguita de yo aquí reconstruyo un poco a esa negrita, que he averiguado cosas de ella, Carmela Bejarano, y me la meto en la acción. O sea, que existía de verdad, pero bueno, yo ahí le hago hacer algunas cositas, ¿no? Y bueno, hubo cubanos en la vida de Federico, que fueron Lidia Cabrera, Chacón. Él siempre decía que cuando era niño recordaba a su padre fumando puros habanos, y las cajas con la cabeza rubia de Fonseca, esas cajas de puros cubanos, y que sonaba en la gramola Tú, que era una habanera ya de los años 10. O sea que Cuba, en el ánimo de una persona, de un andaluz culto, estaba muy presente en aquellos años. Entonces él llega a esa Cuba y se cubaniza. Rápidamente se cubaniza. Bueno, se cubaniza, y Cuba también se impregna de la esencia de Lorca, porque él fue a dar 3 conferencias y al final dio 9. Muchas más, con lo cual pues se metió a Cuba en el bolsillo. Sí, bueno, Cuba se rindió. Había llegado el Romancero, que el Romancero fue el bestseller en España, y seguro que a los lectores cultos cubanos les impactaba mucho recibir al poeta de éxito, al poeta de moda, al autor del Romancero, al autor de La Casa de Infiel, que era un poema casi pornográfico para la época, muy erótico y muy bonito, ¿no? Y muy excitante, y todos iban a verle. Y claro, él en el escenario era un showman. Por lo que yo he recogido, los testimonios que he recogido, es que te quedabas hipnotizado, porque movía las manos, porque iba modulando la voz según lo que decía. He puesto aquí lo que dijo Lezama Lima, que tenía 19 añitos cuando le vio, y dice las inflexiones de su voz, cómo variaba, cómo contaba lo de Góngora. Sí, se metió a Cuba en el bolsillo, y claro, él se sintió tan halagado, tan agasajado, tan invitado, tan cuidado, que le dijo a su madre, tenéis que saber que en Cuba un poeta es más que un príncipe en Europa, ¿no? Pues claro, ¿cómo nos iba a quedar? Pues se fue quedando, y hoy en día, que han pasado 90 años, todos los cubanos cultos saben lo feliz que fue Federico en Cuba y se sienten muy orgullosos. Durante muchos años, desde la Revolución, el Gran Teatro de La Habana se llamó Teatro Federico García Lorca. Ahora lo han cambiado por Alicia Alonso y han dejado el nombre de Lorca para la sala principal. Con eso quiero decir que, no entre todos los cubanos, pero sí entre los que leen, pues Federico García Lorca es una leyenda para ellos, es un orgullo que pasara tantos días allí tan felices. La novela cuenta con 2 partes, por decirlo de alguna manera. De hecho, clase se puede leer como 2 novelas en una, porque por un lado tú cuentas tu experiencia, lo que tú vives en ese viaje que haces a Cuba detrás de la voz de Federico García Lorca, y por otro lado recreas un poco pues esos 90 días. ¿Con qué inconvenientes te has encontrado a la hora de seguir los pasos de Lorca en Cuba? Bueno, yo soy muy positivo, entonces primero te digo las ventajas. Las ventajas es que los 3 autores, historiadores, que más han escrito sobre Lorca en Cuba, que son Ciro Bianchi, Urbano Martínez Carmenate y Luis Manuel Machado Ordech, este en Santa Clara, el de medio en Matanzas y el primero en La Habana, me recibieron con los brazos abiertos. Yo era
un tío que viene de España que quiere saber cosas de Lorca. Me enseñaron y me explicaron todo lo que sabían, yo les pregunté de todo y toda esa información a mí me ha servido de mucho, o sea que quiero ser positivo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo iba a los lugares en los que Federico había estado, pues me daban pena. Por ejemplo, el Hotel La Unión, que aquí pongo la foto porque es el hotel en el que se alojó. Esta es una postal del año 30, que era avanzadísimo en esa época, tenía 2 ascensores, teléfono en todas las habitaciones. Ahora es esto, es un edificio que está en pura ruina, que se está derrumbando sobre sí, apuntalado con maderos y que está repartido entre gente que viven ahí como pueden, familias que en cada habitación es un hogar. Y yo intenté entrar, subir, para respirar un poco, para ver por dentro cómo era el lugar en el que Federico había escrito y había vivido. Y al tercer escalón me di la vuelta y me fui porque no me atreví, porque cedía, porque está todo roto. Con eso te quiero decir que yo he visto un fantasma de la Cuba que Federico vio, porque han pasado 90 años por un lado, eso por un lado, y por otro han pasado muchísimas cosas. Y ahora Cuba, la Cuba del año 20, está mal, pero es que además estaba todo el mundo con la mascarilla, y todo el mundo buscándose las habichuelas y sin ningún local abierto, ni la Floridita, ni la bodeguita, ni los teatros, nada. Bueno, y yo es lo que cuento, yo no he querido maquillar nada, ¿no? Cuento eso, que en el fondo me vino bien porque así no me distraje, no me perdí. Y la voz de Lorca, que seguiste la voz, intentaste hablar con alguien que hizo un programa de radio cuando él estuvo allí y que no hay rastro de una grabación de la voz de Lorca por ningún lado. Claro. Yo desde que hablé con Pepín Bello con 101 años para una entrevista para La Vanguardia, que murió poco después, y él fue el que me dijo eso, yo no lo sabía. Me dijo, no existe ninguna grabación que se sepa de la voz de Federico. Dicen que en Argentina alguien ha encontrado una grabación, que me la traigan. Porque yo, me dijo él, soy la única persona que recuerda perfectamente cómo era la voz de Federico y puedo verificar e identificar eso. Y entonces me dijo, qué pena me dais todos los que no habéis oído la voz de Federico. Y le dije, ¿por qué? Y me empezó a hablar de la voz de Federico, que era un espectáculo, grave, agudo, lo que te decía, ¿no? Como modulaba, que era capaz, me dijo, de declamar cualquier obra de teatro de Lope de Vega, cambiando la voz según el personaje. Hacía voces, claro, un espectáculo. Entonces yo me obsesioné un poco con eso. Y cuando supe que en las conferencias que dio en Cuba, una al menos, la de Caibarien, había un español, Manolín Álvarez, fundador de la radio en Cuba, tenía una emisora allí hacía 10 años, y que recibió a Federico, radió la conferencia, o sea que la gente la pudo escuchar en directo, los que tenían radio, y que le hizo una entrevista, pensé, a ver si le grabó. Y me fui a Cuba con la ilusión, de ver los lugares, pero un acicate importante para mí era la voz. Porque yo me dije, si encuentro una grabación con la voz de Lorca, me hago el hombre más famoso del mundo durante unos días. Pero además sería como una gran promoción de la novela, ¿no? Claro. La novela que ha encontrado la voz de Lorca. Entonces, buscando esa voz, bueno, me sirve un poco como un cebo para que el lector me siga en la aventura. Y bueno, y me sirve para ver que Radio Caibarien aún existe, que ellos tienen memoria y lo homenajean de Manolín, que es el fundador, y que sí, que saben que Lorca estuvo ahí, pero me dijeron eso, habla con la hija. Y yo, ¿cómo? ¿Vive una mujer de 92 años? Y fui para allá y me contó cosas de su padre maravillosas. Y yo le dije, ¿no tendrá por aquí, por casa, algo de su padre? Y me enseñó un cuarto lleno de cachivaches. Entonces cuando llegó la nieta, o sea, la bisnieta de Manolín, yo le dije, mira, yo ahora me tengo que ir a España, pero tú busca, porque si apareciera eso, tú serías famosa en todo el mundo. Y por ahora sigue buscando. Ojalá. Sigue buscando, sí. Ojalá. Pero a mí me sirve de metáfora de yo voy a buscar la voz grabada y de alguna forma encuentro la voz íntima, auténtica de él, ¿no? Y me permito y me atrevo en un capítulo del libro, que es el capítulo que todo el mundo dice, ¿dónde está Federico? Que él desaparece. Sin despedirse de nadie, se mete en un tren en La Habana y se va a Santiago de Cuba, solo. A mí me impresiona mucho eso, porque él era muy sociable, pero de cuando en cuando necesitaba soledad para estar consigo mismo. Yo creo que en ese viaje en tren hace 2 cosas. Una, escribe Son de Negros, que es un poema que es su homenaje a Cuba, ahí va eso, que es maravilloso. Y luego que debió de preguntarse a sí mismo, ¿yo qué hago? ¿Me quedo aquí y soy feliz para siempre? ¿O me debo a mi país, a España, que soy un privilegiado y he tenido recursos materiales, cultura, y ahora tengo que entregarme en sacrificio, esta frase la dirá él en otro momento,
a la gente que está más necesitada. ¿Y qué hace? Vuelve de ese viaje, te lo digo por eso, porque vuelve de Santiago y lo primero que dice a Marinello y a Flor es: hago falta en España. ¿Y eso a qué viene? Pues que le ha hecho una reflexión. Hago falta en España. Me quedaría aquí muy contento y muy feliz, pero creo que tengo una misión. Y de hecho, cuando vuelve a España, la República se proclama enseguida, él pide subvención para la barraca y se pone el mono de trabajo y se va a los pueblos a entregarse el sacrificio, esa misión de entrega cultural a la gente. Ese mono, que creo que, si no me equivoco, porque a mí una de las partes también que son muy emotivas es cuando tú hablas, efectivamente, aquí está con el mono, cuando tú hablas con Tica, con la sobrina, que ella tiene aquí una edad, tenía 90... Aquí tenía 5 y aquí 90. Y me quedo impresionada porque tiene la misma expresión. Esto que tú has visto, yo también lo he visto. Es la misma cara, la misma expresión, y han pasado pues 85 años entre cada foto. Sí. Es ella, es Tica. Entonces, claro, qué bonito, y eso es otro cebo de la narración, saber, porque me lo contó ella, que antes de que ella naciera, cuando estaba en la barriguita de Concha, la hermana de Federico, Federico está en Cuba, y él sabe por una carta que le han enviado a Nueva York que va a ser tío, que nacerá en diciembre, y el tío en junio ya ha decidido que será niña, porque él era como un poco visionario, un poco mago, y que él va a ser el padrino, y que se va a llamar Tica. Y ella me dice: Tica, es que mi tío era un poco mandón. Eso me hace mucha gracia, lo dice con un cariño y una ternura. ¿Y qué hace Federico? Compra una muñeca negra o alguien se la regala, caso que llega a Granada, y la muñeca negra la guarda hasta que llega diciembre. Y nace una niña, le ponen Tica, él es el padrino y le regala la muñeca negra. Entonces, claro, cuando a mí me cuenta Tica, y lo cuenta en sus memorias, cómo jugaba con Dominica, que es esta muñeca cubana que le trajo su tío Federico, el año en que ella nació, a mí eso me parece muy bonito y muy emotivo, y entonces utilizo eso también como un leitmotiv para mí, ¿no? De ese objeto que va y viene, ¿no? Y que yo le pregunto a Tica: ¿pero qué pasó con esa muñeca? ¿Qué pasó? Entonces ella me dice: yo me recuerdo a mí misma con 10 añitos y mi muñeca en la cubierta del barco, Marqués de Comillas, que nos saca de España, rumbo de Nueva York, exiliada la familia, con un pacto con Franco de, bueno, iros, pero no habléis mal de mí. Y el padre de Lorca, el abuelo de ella, diciendo: no pienso volver a pisar más este jodido país. Coño. Me dijo ella: dijo coño. Pero es muy impresionante tener a alguien que aún es testigo de hechos tan relevantes y tan importantes para nuestra historia. Y yo le digo: ¿y la muñeca, la muñeca? Y dice: yo sé que me la llevé en brazos hacia Nueva York. Claro, ella no recuerda más. Dice que la perdió en alguna mudanza, no sabe. Pero yo cuando me enteré de que en ese viaje al exilio en Nueva York hicieron una parada en La Habana, unos días, ahí ya yo lo uso para que, bueno, te lo cuento. Bueno, ya lo leerás. Vale, sí. Esa lo leerás. Pero que es muy bonito que ella, ser conscientes de que ella escuchó de niña la voz de Federico, y ahora Pepín Bello no se dio cuenta cuando me dijo: claro, yo soy el único que puede identificar la voz. No, había otra persona que aún sigue viva, que podría, ella está medio sorda ya, pero sobre el papel, teóricamente, ya podría verificar si esa voz es o no de Federico. Tica te cuenta las canciones infantiles que le cantaba Federico. El libro se compone también de poemas, de habaneras, de canciones infantiles. Casi podía haber creado una lista de Spotify que acompañara. Bueno, estoy haciéndola, a la novela. Sí, ahora he decidido eso, que voy a meter en una lista de Spotify todas las canciones que menciono en la novela, Suavecito, Lágrimas Negras, que empezaban a sonar en esa época, que hoy día siguen sonando porque se han convertido en clásicos, que entonces eran novedades, para que la gente pues pueda escuchar mientras lee esa novela, esas canciones, ¿no? Y bueno, sí, hay esas habaneras, luego también hay poemas. Sí. Y sones, canciones de la Cuba de la época, que son sones que algunos son ya hoy, Papá Montero, son Mamá Inés, son clásicos ya. Bueno, ¿y qué hay de verdad en esa parte que tú cuentas de ti, de tu vivencia en Cuba, con ese taxista clandestino tan divertidísimo, que lo que quería constantemente es que tú templaras con cubana? Sí, eso me gustó mucho porque yo estaba un poco solo yendo a ver a estos sabios, pero cuando decidí ya irme a Matanzas, Varadero, Sagua la Grande, Caibarien y Cienfuegos y la Ciénaga de Zapata, necesitaba a alguien que me llevara. Entonces un amigo de un amigo me habló de este chico habanero que explotaba clandestinamente un coche como taxista bajo mano. Entonces yo en la novela le he puesto Ariel Joendry, pero se llamaba Luis Gerandi. Entonces ese tío, pues
al poco que empezamos a intimar, ya empezó a hablarme de su novia, su mujer, su exmujer, una española que se lo quería llevar a España, la hermana o la amiga de la prima de la novia. Víctor, ¿tú no has templado con cubano? Y yo, no, pues no sabes lo que es templar. Y ahora cuando vamos a La Habana te voy a presentar. Y yo le decía, no, yo he venido aquí por Lorca. Entonces, él no sabía quién era Lorca. Entonces, fue un ten con ten. Yo acabé sabiendo mucho sobre cómo son los hombres cubanos y las relaciones entre hombres y mujeres en Cuba, y él acabó sabiendo mucho de Lorca, porque lo iba explicando. Entonces, ahora hay un taxista habanero culto sobre Lorca, y yo recojo todo lo que él me iba diciendo, esas historias, y le añado un poquito al final lo de la novia de él, que eso es un poco literario, pero que me sirve un poco para decirle a él, cuídala, mímala. Eso de pinga y disgustos, yo no sé hasta qué punto te va a funcionar, porque eso tú crees que funciona, pero al final tienes que tratar bien a las personas, ¿no? Pero Bueno, esa frase, pinga y disgustos, sí, es muy me la divertida. repetía, me reí mucho. Al final haces un compendio de toda la documentación que has utilizado para escribir este libro. Hay que añadir que tiene un anexo con fotografías. ¿Cómo recoges todas estas fotografías? Bueno, mientras iba escribiendo, yo pensaba, vamos a ver, ahora tengo que describir la habitación del Hotel La Unión, donde él estuvo alojado parte de la estancia, y donde escribió en los papeles amarillos del Hotel La Unión, porque aún se ve el membrete, en los originales que están conservados, el público. Bueno, ¿cómo era esa habitación? Entonces me dije, bueno, antes de poner a inventarme, voy a buscar. Entonces, bueno, pues buscando por internet, no es fácil, pero de repente, patapam, en una carambola extraña, pues di con la foto de la habitación, ¿no? Que es esta, con el dosel. Sí. Y digo, pues mira, me inspiro. Entonces la describí en esto. Y así con todo el Hotel La Unión, que esa es la foto del año 30 y este soy yo aquí, tal como está ahora. Entonces, al final, cuando acabé el libro, pensé, oye, es que cuando yo cuento cosas, la gente va a pensar que me lo estoy inventando. Mejor poner fotos y que vean que no me lo invento, que la habitación era así y que los amigos de Lorca eran estos, que no me los estoy inventando, porque Juan Marín y yo, pues igual alguien puede pensar, es un invento, pues no. Este vaso también. El vaso azul en el que bebía whisky con soda en la Casa Encantada, esta foto la hice yo. Este es el coche que lo encontré por internet, todo esto por internet. Vale. Encontré el coche, ahora está desballestado, pero es el coche en el que Federico y Flor iban de juerga por las noches. Vale. Que luego este coche estuvo implicado en un atentado contra un ministro del dictador Gerardo Machado, pero eso ya fue cuando Lorca se había ido. Y estuvo escondido en una cochera de una finca de Flor Luinaz, que ella lo escondió allí, porque si la policía lo encuentra, pues allá la encarcelan o la matan. Y ese coche quedó ahí hasta que en los años 80 Gabriel García Márquez se quedó con esa finca, porque Fidel se la dio, para que fundara ahí la Fundación de Nuevo Cine Latinoamericano. Y en las obras, en la cochera, encuentran esto. No me digas que no es como un bucle histórico maravilloso, ¿no? Sí. El coche en el que iba Lorca lo encuentra Gabo y ahora está en un museo ahí en La Habana. Pues sí, la verdad es que sí, que es un Sí. círculo curioso. Sí. Por ir terminando, Víctor, yo me he encontrado con un Federico García Lorca. A ver, es verdad, no he leído tampoco mucho de la obra de Lorca, he leído un poco sobre su biografía y demás, pero a mí siempre lo que he leído me ha llegado una imagen de Lorca muy taciturna, muy intimista, muy reservado, y me he encontrado un Lorca en tu novela totalmente contrario, Claro. muy alegre, el que le gustaba mucho sociabilizar, como tú has dicho, coqueto, Sí. en fin, esa imagen me ha sorprendido. Pues yo eso es encontrarme. lo que quería, que te sorprendiera. O sea, que la gente descubriera que hay un Lorca luminoso, gozoso, alegre, cachondo, rumbero. Como decían los amigos cubanos, es que es muy rumbero este Federico. A la primera fiesta que ve, se apunta. Es el primero que le coge las claves al sonero, al congosero que canta. Que se bebe un vaso de ron con Nicolás Guillén, poeta negro, y eso lo contó Guillén. Dice, es que yo bebí el ron y Federico estaba así, mirando a través del ron, y dijo, la vida puede ser de color de ron. Luego lo olió, miró y lo paladeó. O sea, que era un disfrutón, era un gozador. Y tiene frases que lo demuestran. Una frase, privarse del espectáculo del mundo es pecar contra la vida. Ahí ya te está explicando que él quiere disfrutar del espectáculo del mundo. Otra, las he puesto en la novela, pero las tengo aquí en la chuleta. Otra, desechad tristezas y melancolías, la vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. O sea, es un gozador. Y cuando dice, aquí he vivido los mejores días de mi vida, es decir, inventó un cóctel
esto lo encontré no sé dónde y lo puse, ya no me preguntes dónde lo vi, dónde lo leí, pero que él, delante de la barra, seguramente del Floridita, que la mayoría de cantineros eran catalanes, cosa que yo me he enterado, no lo sabía, ¿no? Muchos catalanes ponían en las esquinas cantinas. Él le dijo al cantinero, a ver, el ron, que es la bebida de aquí, el champán, que me encanta, mézclalo. Hicieron una mezcla de ron y champán y le puso de nombre Bomba Española. Igual lo bebieron un día y no repitieron más, ¿eh? ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo quiero reivindicar esa faceta gozosa, alegre, juerguista, disfrutona de Federico García Lorca, que era un vitalista absoluto, que también tenía dramones, bajones. Él a veces se quedaba así y le decían, ¿qué te pasa? Mis dramones. Y yo creo que es que él disfrutaba muchísimo y cuando estaba en el punto de qué bien que estoy, qué maravilla, esto es precioso, esta fiesta, le venía la convicción, la certeza de que iba a morir, como todos, pero no lo pensamos, pero él lo pensaba todo el tiempo. Y entonces le entraba una pena muy grande de que esa alegría no durase para siempre. Entonces le venía como una microdepresión. Y luego volvía a remontar. Entonces era todo el tiempo así. Pero no nos olvidemos, por favor, de esa faceta de vividor que para mí es un ejemplo. Le gustaban los helados, le gustaban los cócteles, le gustaba la música, le gustaba el teatro y lo disfrutaba todo muchísimo. Vivía muy... Y le gustaba que Flor acelerase el coche y meterse a toda velocidad por las calles. Que el amigo Adolfo, Bárbara, que nos mataremos. Y él, no, más. Ese Federico me mola, me encanta. Y es el que yo pinto aquí y lo reivindico. Pues sí, la verdad que a mí me ha sorprendido y me ha gustado mucho encontrarme con ese Federico. Ya para terminar, Víctor, tú escuchaste a tu abuelo hablar de Federico García Lorca, él lo conoció, coincidió con él en una noche. Te quedaste con muchas ganas de preguntarle a tu abuelo cosas que ahora pues ya lamentablemente no es posible. ¿Cuándo empezó Víctor Omella a leer a Lorca después de haber escuchado a su abuelo hablar que lo conoció? Pues seguramente cuando tenía 10 años fue cuando yo escuché decir eso a mi abuelo. Yo pude salvar a Lorca y yo en ese momento creo que no sabía quién era Lorca, la verdad. O en todo caso, sí, quizá en algún libro de texto había salido el nombre, pero ya fue cuando ya tienes 16, 17 años, que te explican bien la generación del 27, que de repente te aparece algún verso, pero en realidad el penetrar bien en la poesía de Lorca ha sido ya de mayor, porque cualquier cosa que leas de Lorca tiene encanto, y hay muchas cosas de Lorca que son muy poquito leídas, porque bueno, son cosas que escribió de más jovencito, pero están llenas de encanto, de belleza. Él era un amante de la belleza, o sea, para mí Lorca es bondad y belleza. No hizo nunca nada malo, ni mal a nadie. Todo fue amistad con Neruda, que era comunista, con Rosales, que era un catolicón, con todo el mundo se llevaba bien, a todo el mundo le daba algo, siempre divertía a la gente que estaba alrededor, siempre estaba de buen rollo y daba alegría y fiesta. Y para mí eso es ser santo, para mí es un santo. Entonces cualquier cosa que leas de Federico te enseña algo. Y Yerma, claro, donde él se identifica con la mujer estéril, porque él se sentía mujer estéril, como hombre homosexual. Y de hecho ese manuscrito original de Yerma, lo último que hace él antes de subirse al tren que le llevara a Granada y a la muerte, es dárselo a Adolfo Salazar, su amigo de juergas en La Habana, y le dice, vete, tú que vas a Cuba, porque se iba a Cuba, y entrégale esto a Flor. Y ese manuscrito de Yerma tuvo Flor toda su vida, porque para Federico Flor era como esa mujer estéril, era como él, ¿no? Era lesbiana, y eran como un espejo, ¿no? Él le dijo una frase muy bonita, es, tú eres a tu sexo lo que yo al mío. O sea que se reconocían ahí. Y me emocionó mucho cuando quedé en La Habana con Verónica, que es una mujer de mi edad, que es sobrina de Flor, y me cuenta, es que yo recuerdo ir a casa de mi tía Flor y tenía, entre otros libros y papeles, los papeles de Federico, y recuerdo haber visto las marcas digitales de los dedos de Federico, que como siempre tenía grasita porque le gustaba la mortadela, y cogía mortadela y se la guardaba en los bolsillos con los papeles y los lápices. Y qué bonito que las huellas dactilares de Federico estén en el manuscrito de Yerma, que ahora ya no lo tiene la familia, no tiene Flor, que murió, claro, pero que Juan Marinello, sabiendo que Flor tenía este tesoro, pues fue
y lo compró para Patrimonio Nacional de Cuba en los años 70. Eso que ahora está conservado en el Patrimonio Nacional de Cuba. Pero bueno, esas vueltas pues me parecen muy, muy poéticas, Bueno. y intento explicarlas. No tenemos la voz, pero sí tenemos las huellas dactilares. Las huellas dactilares del poeta. Víctor, lo dejamos aquí, Vale. un placer. Igualmente. Yo seguiré leyendo la novela hasta el final, que la Vale. estoy disfrutando mucho y muchas gracias por... Yo no te cuento nada más. No me cuento para más que nada. disfrutes. Muy bien, gracias. Gracias.